Bien amigos, por acá, amigos, gran saludo. Vamos a iniciar con partículas magnéticas, como refleja la proyección que estamos presentando por acá. Ustedes observarán ahí que tenemos algo improvisado allí, pero es interesante explicar, porque al nombrar partículas magnéticas, estamos asociando la referencia de partículas del vehículo móvil que interactúa directamente con el material para realizar la operación de ensayos con partículas magnéticas, como su nombre lo dice. Ven ahí que tenemos dos divisiones, secas y húmedas, y damos una referencia de 320 grados centígrados contra 52 grados centígrados para las húmedas. Eso es la significación, que cuando usamos las secas, que se subdividen en tres colores específicos para generar un contraste visual de gran relevancia, nos especifica que las secas se utilizan hasta un rango de 320 grados centígrados. Es un contraste de temperaturas máximas que podemos tener la ventaja de aplicarlo directamente en los materiales ferromagnéticos, y tiene un rango desde temperatura ambiente a 320 grados centígrados, o sea que podemos operar generalmente con ese nivel de temperatura máxima. Todo lo contrario con las húmedas, que las húmedas operan hasta 52 grados centígrados, 125 grados Fahrenheit. Esa es su máxima temperatura, recordando que las húmedas tienen un grado de mayor sensibilidad, porque pueden realizarse con vías fluorescentes y vías negras, con luz blanca normalmente, con la aplicación de una húmeda color negra que se pueden utilizar directamente con las vías en contrastes visuales que puedan ofrecer un contraste de mayor visibilidad. Entonces, cuando asociamos la palabra partículas magnéticas, nos referimos al vehículo, a la interacción que puede haber directamente entre el material y la inducción de partículas magnéticas. Ahí tenemos algunas limitaciones que debemos concebir, que nos dicen que las partículas magnéticas están directamente asociados a los materiales ferromagnéticos, que son los aceros al carbono, los níquel, aleaciones de níquel y cobalto. Hasta allí generalmente aplicamos las partículas magnéticas. Por eso se dice que generalmente este ensayo venía parcialmente a sustituir los líquidos penetrantes, porque los líquidos penetrantes tienen una gran gama de aplicaciones sobre metales ferrosos, no ferrosos, metálicos, no metálicos y otros materiales, gomas, etcétera, etcétera. El gran alcance que tienen los líquidos penetrantes en comparación con las partículas magnéticas, pero sí tiene la inducción de partículas magnéticas generalmente se lleva a cabo con la inducción electromagnética o imanes permanentes, y necesitamos un vehículo para interactuar con la inducción directamente de los equipos que pueden estar presentes, como los yugos magnéticos, las vías, las grapas utilizadas para desmagnetizar las piezas, y tenemos cualidades en algunos materiales que son directamente desmagnetizables cuando hay retentividad, hay residuales, elementos residuales que quedan atrapados en el material directamente magnético, ferromagnético. Vamos a dar adelante y procedemos a dar una explicación mayor de cada uno de estos puntos referenciales. Bien, ahí las partículas magnéticas, como nos referimos al principio, son un ensayo superficial, por lo tanto solo aplicable para la detección de discontinuidades
y cercanas a la superficie. Esta es una de las comparaciones que hace con los tintes penetrantes, que los tintes generalmente son directamente superficiales, mientras que este ensayo generalmente aplica para las zonas superficiales y ligeramente cercanas a la superficie, o sea, son subsuperficiales. Tiene unas generalidades que el ensayo fue creado para sustituir parcialmente los líquidos penetrantes debido a su rapidez de respuesta, que erróneamente fue conocido como MagnaFlu. Todos los ensayos, como todos los ensayos no destructivos, la pericia y la experticia del inspector es fundamentalmente para lograr resultados confiables, aplicables a todo tipo de materiales sólidos magnéticos, generalmente sólidos y magnéticos ferromagnéticos. Seguimos. Ven ustedes ahí una comparación de los que los dibujos reflejan, y acá vamos a desarrollar lo que son los dominios magnéticos. Esas figuras que equivalen ahí a una representación gráfica. Observan que las regiones subatómicas son generalmente desorientadas cuando no hay una inducción magnética, como lo refleja la parte inferior. Ven, las regiones subatómicas están desorientadas, o sea, sus átomos están desorientados al azar sin ningún alineamiento específico. Pero una vez que le da la inducción magnética, que entra el método continuo de interactuar directamente con el material, los dominios magnéticos se alinean como soldaditos cuando le dan la voz de firme, y ven allí que se alinean paralelamente a la dirección, creando un polo norte y un polo sur de orientación. Eso es ya cuando está introducido y está inducida la pieza electromagnéticamente. Abajo están directamente sin aplicar la inducción referencial al material. Por eso decimos que es la representación del magnetismo en un material. Es la agrupación de átomos en regiones subatómicas. La magnetización ocurre por un acomodo de los dominios magnéticos frente a la acción de un campo magnético externo. Seguimos por acá. Generalmente se forman dos campos magnéticos y campos de fuga. ¿Qué es el campo magnético, Juan? El campo en el cual las líneas de fuerza están actuando dentro y alrededor de un material, de manera que tenemos una línea de fuerza internamente, ya cuando el campo está inducida a la pieza directamente con el equipo electromagnético. Puede ser de campos magnéticos circulares o longitudinales, un yugo, una grapa específicamente con un tipo de corriente, o cabezales directamente que operan, que vamos a ver en los equipos más adelante. El campo de fuga, cuando hablamos del campo de fuga, es cuando existe ya una discontinuidad que está revelando y está reorientando que existe un campo magnético formado por una desviación, una discontinuidad, y las partículas ahí son atraídas fuertemente, dando su orientación y su polaridad específica de norte a sur, que tienen las orientaciones específicas, y ahí se concentran las partículas en un mejor y acentuado revelador funcional. Dice que el campo magnético generado es un material ferromagnético debido a una discontinuidad. Entonces, cuando hablamos del campo de fuga, estamos hablando de una revelación de una discontinuidad formada en la parte de inspección llevada a cabo. Pueden haber varios campos de fuga en una línea longitudinal o transversal. Y así generalmente que van a aparecer las revelaciones de las indicaciones llevadas en el desarrollo de la inspección. Vemos acá las imágenes del campo de fuga, cómo se concentran allí. Ven las líneas de fuerza, que las líneas de fuerza son las generalmente que están ocurriendo en el material ferromagnético.
La discontinuidad es el salto que dan las líneas de fuerza y reorientan y forman y revelan una indicación funcional y específica, creando una polaridad funcional norte a sur, norte a sur. Y ven allí que la discontinuidad la estamos revelando en la interrupción típica estructuralmente del material. Aquí observamos una junta de soldadura con el famoso yugo magnético y vemos cómo acomodamos sus patas funcionalmente que hagan buen contacto, y allí estamos propagando unas partículas húmedas color negra, se ven allí, y vemos las indicaciones allí revelando una socavación lineal en la parte superior del cordón de soldadura. Y fíjense cómo las patas se focalizan en este ejemplo, que es una junta en T, una soldadura de filete, revelando y reflejando que hay una continua discontinuidad de línea socavada en la parte superior del cordón de soldadura. Podríamos haber usado allí partículas secas, pero generalmente la figura se muestra una aplicación con aerosol y usando partículas negras. Acuérdense que nos acordemos que generalmente las partículas se subdividen en tres colores específicos: las rojas, las negras y las grises, y son aplicadas con un bulbo, específicamente un rociador, y con métodos continuos, o sea, aplicando directamente la inducción. Conjuntamente estamos aplicando continuamente, estamos aplicando la operación de aplicación del yugo y del método rociado. Por eso nos decimos que es un método continuo, porque ambos están interactuando, el yugo con la aplicación de la húmeda color negra, sin necesidad de usar una luz blanca directamente, porque es una luz normal de naturaleza funcional, específicamente con un mínimo de 100 pies candela sobre la aplicación que nos determina cuál es la cantidad de luz. Extremadamente la luz blanca se aplican los 1000 lux, equivalente a 100 pies candela como mínimo de luz en la luz blanca. Esto generalmente es una luz blanca donde estamos aplicando este ensayo aplicado en la figura que estamos observando. Líneas de fuerza. Estas líneas de fuerza son aquellas que ocurren directamente internamente en el material, que representan el flujo magnético, y sus propiedades son formar curvas cerradas entre los polos, nunca se cruzan entre sí, buscan el camino de menor reluctancia, su densidad decrece al alejarse del polo. Buscan el camino de menor reluctancia, o sea, la reluctancia determina que cuando el material ofrece alguna resistencia sobre el flujo de aplicación de partículas, generalmente ellas buscan la menor reluctancia. Reluctancia simboliza la resistencia que opone el material frente a un campo magnético, frente al establecimiento de un campo magnético. Eso es lo que revela la reluctancia. Y naturalmente su densidad decrece al alejarse de los polos. Eso naturalmente es notorio. Cada vez que los polos se acercan, se incrementa la atracción, y al alejarse se decrece la intensidad y pierde la capacidad de atracción que pueda tener entre los polos, particularmente sometidos a los ensayos. Vemos ahí la representación de líneas de fuerza. Eso es lo que nosotros observamos, cómo se forman las líneas de fuerza, que tiene una intensidad de 10 por 8 gausses, específicamente
en su interior, y es el fenómeno que ocurre en los materiales ferromagnéticos, materiales ferríticos, que son los aceros al carbono, las aleaciones de níquel y cobalto, es donde pueden aplicarse estos ensayos. Por eso cuando hablamos que son limitados a una cantidad de materiales, generalmente son solamente usados en estos tipos de materiales, aceros al carbono, de bajo y alto contenido de carbono, y las aleaciones de níquel, donde se pueden aplicar estos ensayos que son netamente también superficiales y ligeramente subsuperficial por debajo, cercana a las superficies. Fuerza magnetizante se representa con la letra H. Es la fuerza utilizada para establecer el campo magnético en un material. Eso lo representamos con la letra H y es medido en unidades Oster o amperes sobre metro, sistema internacional. Densidad del flujo magnético, bueno, es la cantidad de magnetismo existente en un material magnético. Está expresada por la cantidad de líneas de fuerza por unidades de área existentes en el circuito magnético. La intensidad es medida en unidades Weber, entre paréntesis WB 10 por 8 Gausses, y la densidad en Tesla, T. Entonces, generalmente esta es la aplicación de medición de la intensidad de las líneas de fuerza, que es medida en Weber 10 por 8 Gausses, la densidad en Tesla. Esa es la densidad del flujo magnético, representada por la letra B. Aquí la palabra y el concepto de permeabilidad y reluctancia. Fíjense lo que es la permeabilidad. Es la facilidad con que un material puede ser magnetizado sin ofrecer alta resistencia. O sea, cuando aplicamos una partícula magnética sobre un material de muy bajo carbono o acero carbono, que no oscilan entre el 0.30%, 0.20, 0.20, generalmente son fáciles de aplicar y aceptar el magnetismo, pero aceros con contenido de carbono que superan los 0.30, 0.40, 0.60 ofrecen una resistencia y una retentividad, y ahí es donde están los elementos residuales que realmente requieren el proceso de magnetizar la pieza y luego desmagnetizar la pieza en esta clase de acero. Pero generalmente cuando los aceros son de bajo carbono no requieren desmagnetización porque no hay sustancialmente elementos retenidos ni hay retentividad en el material. Con los aceros comúnmente de bajo carbono no es necesario desmagnetizar, sino se tiene una gran permeabilidad y una gran facilidad de magnetizar estos aceros de muy bajo carbono. Numéricamente es igual a la relación entre la densidad de flujo y la fuerza magnética. La reluctancia, que es la oposición de un material magnético al establecimiento de un flujo magnético. La reluctancia es análoga a la resistencia en un circuito eléctrico. Entonces estas dos palabras debemos siempre estudiarlas detenidamente para entender la facilidad y la oposición, o cuando existe reluctancia, existe oposición del material magnético al establecimiento de un flujo magnético. Aquí vemos cuatro conceptos muy interesantes que tenemos que realmente concertar con claridad: lo que es el magnetismo residual, lo que son fuerzas coercitivas, lo que son retentividad y lo que es la histéresis magnética. Entonces, cuando tenemos magnetismo residual, es la capacidad del magnetismo que un material magnético retiene una vez que la fuerza de magnetización es removida.
Entonces, generalmente cuando hay estos elementos residuales tenemos que aplicar la desmagnetización. ¿Y cómo la aplicamos? Con estas fuerzas coercitivas, que es la fuerza de magnetización inversa necesaria para remover el magnetismo residual de la pieza, con lo cual se desmagnetiza los mismos. Recuerden que no todos los materiales tienen esa actitud de desmagnetización, solamente aquellos que tienen porcentaje de carbono elevado, que hay que aplicar estos elementos de fuerzas coercitivas. Y la retentividad, que es la propiedad de retener una cierta cantidad de magnetismo residual, bueno, tiene la misma concentración que el magnetismo residual. La histéresis es la curva que describe las propiedades magnéticas específicas para cada material ferromagnético. Esto es el laboratorio que se hace estas histéresis magnéticas para elementalmente observar las curvas anchas o curvas delgadas. Las curvas delgadas aplican en los aceros de muy bajo contenido de carbono, pero las curvas anchas se demuestran en estos gráficos con los aceros de alto contenido de carbono. Bien, aquí el principio básico, que se basa en el principio físico de determinar que un campo magnético alrededor de un objeto magnetizado sufre una distorsión local dipolo debido a la presencia de una discontinuidad. Esta discontinuidad es conocida como campo de fuga, como vimos y observamos intermedia a las presentaciones que estamos observando. Gráficamente observamos acá cómo se comportan las indicaciones y observamos que hay una interrupción típica de un material como una discontinuidad, y ahí fluyen las líneas de fuerza y se acentúan fuertemente los vehículos, que son las partículas, tanto sean secas o húmedas. Recordando que las secas se refiere a la atracción, al contraste visual de color gris, roja o negra, y podemos obtener el contraste visual. Se forman esas indicaciones que da la reflexión y la referencia de que hay una alteración elementalmente de manifiesto. ¿Cómo se ve la fuga de un flujo allí? Elementalmente, el paralelismo del campo, fuga de flujo. Y vemos las orientaciones de los polos norte y sur. Y es la representación clásica de la fuga de flujo. Ventaja de las partículas magnéticas y de ventaja. Vamos a observar acá que detecta discontinuidades incluso cerradas en la superficie del material y aquellas ubicadas subsuperficialmente, dando una idea muy clara de la dimensión de la misma. Se dice en el laboratorio que pueden operar hasta 15 milímetros de profundidad. Hay otras literaturas que han dicho 25 milímetros, casi una pulgada. Eso se ha demostrado a través del laboratorio que pueden operar dependiendo de la corriente que se esté utilizando en el equipo. La corriente continua tiene alto grado de penetrabilidad. Y las desventajas solo aplicables a un material ferromagnético. Orientación y geometrías de las discontinuidades. Esa es una de las desventajas cuando hay una gran configuración compleja. Requiere desmagnetizar el material, no todo el tiempo. En algunos materiales, en la gran mayoría de materiales, que por esta razón se almacenan elementos residuales, retentividad hay que operar a través de la medición de los campos magnéticos introducidos en la pieza. Tenemos instrumentos que pueden medir cuándo una pieza realmente está magnetizada y cuál es el grado de indicación de esa desmagnetización. Recuerden que los
procesos de soldadura para poder soldar, hay materiales que se magnetizan por X motivos o circunstancias y no se produce una estabilidad en el arco eléctrico de los procesos de soldadura. Se recurre a desmagnetizar y a buscar grapas que trabajen directamente con corriente continua para poder desmagnetizar, y hay procedimientos hasta ordinarios específicamente que emplean los ayudantes de soldadura y desmagnetizan la pieza con acercando la tierra de usabilidad cercana al proceso donde se va a soldar, y pueden fácilmente ellos desmagnetizar y fugar y eliminar los residuos de retentividad o los residuos residuales que tienen estos materiales magnetizados, en el caso de soldadura. Y otra de las causas que pueden causar estas magnetizaciones dejadas en la pieza es que los instrumentos no operan regularmente con lecturas correctas, sino que se alteran las mediciones de temperatura, las mediciones de presión, y los relojes indican una lectura errónea. En las salas de control esto se nota realmente porque las piezas están altamente magnetizadas y se procede a la medición de esos campos magnéticos en esas piezas para poder liberarlas y disuadir el elemento residual para que el funcionamiento de las lecturas de los manómetros de presión y los transmisores de inteligencia adecúen su correcta información de precisión y medición. Vamos a dar una pausa y volvemos a continuar en esta plantilla que acabamos de dejar. Bien, amigos, ¿dónde habíamos quedado en las ventajas de MT y de ventajas que tiene este principio de este ensayo, que generalmente, como dice, es de gran aplicación, de gran versatilidad y flexibilidades para los ensayos netamente superficiales y ligeramente por debajo, ligeramente por debajo de la superficie cercana? Vimos sus ventajas y sus desventajas, orientaciones y geometría de las discontinuidades, requieren desmagnetizar el material. No todo el tiempo se desmagnetizan todos los materiales frente a ciertos materiales que tienen alto grado de retentividad y de elementos residuales. Vemos los pasos básicos de inspección. En uno de los detalles se nos dice la preparación de la superficie de inspección, desmagnetización preste, bueno, cuando ocurre, los medidores de campos magnéticos nos dan reflexión de que la pieza está con un grado de magnetización residual. Inducción a la magnetización de la pieza a generar los campos magnéticos sobre la pieza. Selección y aplicación del medio de indicación, y luego la evaluación que vamos a realizar conjuntamente con el código que aplica a este ensayo, que son los artículos, el ASME 5, artículo 7 de la sección 7, de la sección 5 con el artículo 7, generalmente para la aplicación de los criterios de aceptación y rechazo. Nos dan allí las recomendaciones cuando una indicación es altamente rechazable y cuando es altamente tolerada, o cuando por el criterio es un defecto y cuando es simplemente una discontinuidad. Pasos básicos de inspección, marcaje y registro de las indicaciones. Por eso realmente debemos tener nuestros marcadores, nuestros señaladores de las orientaciones, el punto focal donde se encuentra revelada una indicación, que más adelante las evaluamos y las clasificamos como defecto o simple discontinuidad en el proceso de reflexión.
desmagnetización. Este es uno de los complejos de las desventajas que tienen las partículas, que generalmente cuando tenemos que desmagnetizar y no dejar ningún residuo de elementos residuales, porque altera el proceso, el servicio de producción de la pieza a ser sometida a los pasos de producción. Esas piezas hay que desmagnetizarlas para que la operación de medición de temperatura, mediciones de presiones sean correctas, y en el caso de soldadura se establezca la estabilidad de un arco eléctrico, porque frente a la magnetización incorporada en una pieza es muy difícil de soldar, porque el arco eléctrico no se estabiliza en el proceso de soldadura. La limpieza, como todo proceso de inspección final, después de evaluada y liberada, se procede a su limpieza formal. Repetición de secuencia si es especificado. Proteger contra la corrosión. Elementalmente, por eso es que se limpian y no se dejan residuos, para evitar los puntos reflexivos de marcaje o de residuos de partículas dejadas sobre la superficie de los materiales inspeccionados. Preparación de la superficie. Acá podemos desarrollar que la preparación de la superficie es mucho más ligera que la preparación de la superficie de los líquidos penetrantes. Se requiere que la superficie esté seca, limpia, libre de contaminantes que interfieran con la libre movilidad de las partículas. Aplica los mismos métodos para tintes penetrantes. Capas de pinturas menores a 500 micros no interfieren con el ensayo. Esto es correcto, sí. Generalmente el proceso de movilidad y de limpieza de superficie es mucho más rápido que los líquidos penetrantes. Los líquidos penetrantes requieren más y acentuada limpieza para evitar la contaminación y el contraste de la vía de fluido y sus elementos de capilaridad natural. Fuente de magnetismo. Claro, hay equipos magnetos permanentes, que son los imanes permanentes, que no requieren de electricidad ni requieren sino que son naturalmente magnetizables y tienen sus puntos de atracción y repulsión. Estas son marcas Alnico, Cunico, Cunifo, Comol. Generalmente fabricantes que interfieren en estos productos manufacturados para magnetos permanentes. Electroimanes tenemos generalmente como los yugos magnéticos, que es el equipo más básico que vamos a utilizar en las prácticas que vamos a ensayar, para que observen que el yugo magnético, constituido con dos patas movibles que se pueden operar y crear los espacios frente al material que vamos a ensayar. Si es soldadura, que debe reunir 2 pulgadas de cada soldadura adyacente para que forme las 4 pulgadas. Es el equipo más versátil, solamente puede ser trabajado con corriente alterna y corriente continua, y hay equipos solamente que usan corriente alterna. También hay que hablar aquí de los electroimanos, la capacidad y la fuerza de magnetización que deben presentar estos equipos. Cuando tenemos equipos de yugos magnéticos que son de corriente alterna, ellos pueden levantar 10 libras a 1 metro de distancia. Esa es su capacidad certificada y original con corriente alterna. Eso son 10 libras de 1 metro de distancia. Si la pueden mantener durante un tiempo prudencial, se dice que el equipo tiene la fuerza magnética necesaria para operar con corriente alterna. Pero por si acaso, si el equipo es combinado y usa corriente directa, la corriente directa tiene más capacidad de penetrabilidad, que puede levantar las 20 libras con corriente directa, continua. Generalmente tiene mayor capacidad de pesaje, de resistencia. A 1 metro soporta las 20 libras, que son los 10 kilos. O sea, podemos operar a 1 metro con 20 libras, que son 10 kilogramos,
que podemos levantar con corriente continua, haciendo el mismo yugo. El que vamos a practicar y vamos a usar directamente en nuestras prácticas es de corriente alterna, que tiene una capacidad de 10 libras, o sea 5 kilogramos a 1 metro de distancia para generar su fuerza natural y sea aceptada en la demostración de la fuerza magnética del equipo que vamos a utilizar y que está condicionalmente con la norma ASME 5, artículo 7, que define que para corriente alterna son 10 libras, que son 5 kilos o metros de separación del nivel del piso. Electromagnetismo, bueno, como habíamos dicho anteriormente, es el campo generado por un conductor rectilíneo pasa una corriente eléctrica. Puede ser direccionado o curveado al conductor, ubicado según la regla de la mano derecha. Esto es importante decir con la mano derecha porque generalmente nos indica la dirección de la corriente y la fuerza magnética y el sentido de circulación del conductor que estamos evaluando en ese momento. Ahí vemos ahí la representación gráfica de lo que es el campo, la mano derecha. Se indica la dirección del flujo de corriente y el campo magnético, que todo conductor generalmente concentra un campo magnético. Eso es físico y normal en los conductores de corrientes eléctricas. La fuerza magnetizante, la dirección de la corriente y el campo magnético que se forma en un conductor específico. A la derecha tenemos el dedo pulgar, donde indica la dirección de circulación de la corriente eléctrica, la regla de la mano derecha. Medidores de campo magnético. Bueno, aquí tenemos uno de medidor de fuerza magnética. Generalmente este acá, el de arriba, en la parte superior, es una pieza cobrizada que generalmente está diagonalmente con dos sentidos de circulación, y cuando generalmente utilizamos el yugo o usamos el equipo, medimos su capacidad con esta orientación y este instrumento manual que lo utilizamos para ver las representaciones direccionales del gráfico, del sentido y de la capacidad magnetizable que tiene el equipo en ese momento. Y estos relojes de abajo, la parte nos indica los grados de capacidad de magnetismo que pueda tener la pieza retenida, y es cuando nos dice que tenemos que desmagnetizar o usar los equipos apropiados para desmagnetizar la pieza magnetizable. Una vez que terminamos el ejercicio, podemos usar estos relojes y medimos si quedó magnetismo residual en la pieza. Y si demuestra que hay magnetismo integrado, bueno, se desmagnetiza con el yugo magnético. También vamos a dar una fórmula básica cómo desmagnetizar con el yugo magnético cuando usamos corriente alterna o cuando usamos corriente continua. Generalmente estos equipos los podemos tener siempre cuando vamos a realizar cualquier operación de inspección. Debemos pedírselo al departamento de calidad para operar si vamos a tener largas horas específicas de uso y funcionalmente nuestros instrumentos básicos de inspección. Con el celular, medidores con celular móvil, magnetismo residual. También podemos nosotros directamente con algunos teléfonos inteligentes encontrar el magnetismo que pueda representar la pieza. O sea que los celulares también inteligentes nos pueden dar ese principio de medición de magnetismo residual en la pieza. Esto lo operamos también con el celular. Podemos orientar la brújula hacia el sentido, dónde es el norte y dónde es el sur, el este y el oeste. Esto es lo que hace como especie de una brújula que tiene en el software los teléfonos, y podemos reorientarnos si vamos hacia el norte o hacia el sur, o hacia el este o hacia el suroeste, o hacia las orientaciones
específica de sentido de circulación. Aquí tiene las capacidades que nos generan cuando tenemos corriente continua o corriente alterna. Fíjense las capacidades básicas de la corriente continua, indicadores para discontinuidades subsuperficiales, generados por pilas, baterías o rectificadores. O sea, podemos tener también un yugo que no se alimenta con corriente eléctrica, sino con batería, muy opcional para evitar la conducción, que no sea accesible conectarla, y podemos llevar estos equipos que tienen una batería directamente y usarlos con corriente continua para acceder y hacer cualquier inspección con estos tipos de baterías sin necesidad de tener un conductor de alimentación conectado eléctricamente. Buena resolución, poca movilidad de la partícula. Eso es lo que genera la corriente continua. Tiene una muy buena resolución, pero tiene pocas movilidades de la partícula. Su valor vectorial es constante, o sea, una línea recta, no como la corriente alterna, que tiene un valor que sube y baja directamente al polo positivo, al polo negativo, y es realmente una onda sinusoidal que generalmente produce la corriente alterna. Un incremento superior y baja de positivo a negativo constantemente. Por eso la palabra lo dice, corriente alterna, altera su valor constantemente. Recomendado para sistemas por vía húmeda. Pero fíjense otro detalle importante acá. La corriente continua recomienda que utilicemos las vías húmedas y no las secas. Nos recomienda acá por su capacidad de poder de penetrabilidad sobre el material, usarlo mejor por las vías húmedas. Aquí tienen ustedes la corriente alterna, cómo sinusoidalmente se desarrolla, y tenemos una generalmente con corriente rectificada media onda, que es la de abajo. La parte superior es sinusoidalmente cómo se interfiere la corriente alterna, baja y sube, y así cíclicamente se va desarrollando alternamente. Y abajo es una corriente rectificada con media onda de usabilidad, o sea que podemos usar corrientes rectificadas con media onda de uso específico. En el caso específico de usar los equipos de punta, que tiene una separación entre 75 y 200 milímetros, o sea, 8 pulgadas de separación, 3 pulgadas, 75 milímetros, y 200 milímetros simboliza 8 pulgadas de separación entre las puntas de cobre que se hacen contacto, y tiene el equipo para utilizar la media onda rectificada o onda completa. Corriente rectificada con media onda. Se utilizan mucho estos equipos generalmente en los campos que no generan campos longitudinales, sino campos circulares con las puntas de electrodos de cobre que se hacen contacto con la superficie del material, y hay que tener cuidado no hacer circuitos con el contacto superficial, del uso específico de este mecanismo de ondas de corrientes rectificadas con media onda completa. Tenemos por acá la corriente rectificada. Puede ser de media onda, como dice aquí, como dijimos en la vía anterior, corriente rectificada con media onda, o de onda completa también. Genera pulso del campo magnético, tiene buena penetración similar a la obtenida con corriente directa. Tipo de magnetización. Magnetización directa, flujo de corriente alterna o corriente directa.
magnetización indirecta, flujo magnético. Vamos a explicar esto en detalle en práctica, cómo es una magnetización indirecta y una magnetización directa de contacto. Dirección de flujo magnético, campos magnéticos circulares, campos magnéticos longitudinales y campos multidireccionales. O sea que el de abajo combina el longitudinal con el circular. Los campos magnéticos longitudinales los producen los yugos magnéticos, los que vamos a utilizar generalmente, y que tienen que estar coordinados con la orientación de las discontinuidades, que no pueden estar menos de 45 grados para reorientarla. Por eso es que el yugo, cuando lo manejamos en forma de X. Vamos a ver unos ejemplos cómo se maneja en la práctica para disuadir el paralelismo que pueda tener una reorientación inadecuada para el campo longitudinal. Si es paralela al flujo magnético longitudinal, no es captada por la orientación incorrecta que está situada a la discontinuidad. Por eso que generalmente nos combinan a veces dos inspecciones, campos magnéticos circulares y campos magnéticos longitudinales. Por si acaso una mala reorientación de acomodo del campo magnético longitudinal y puede ser desviada o obviada o no la detecta el campo longitudinal, la podemos captar con el campo magnético circular, porque ahí generalmente a cualquier posición de la discontinuidad es detectada con los campos directamente circulares. Y los campos multidireccionales que combinan el circular con el longitudinal. Estos equipos, campos circulares, que eso lo vemos en la fábrica, generalmente en talleres de cabezales, son campos circulares, pero usando unos cabezales y colocando el eje de la pieza entre los dos cabezales y la corriente, se produce un magnetismo circular, y las fallas pueden ser transversales, orientadas a 45 grados, y se forman los campos de fuga. El campo de fuga es la orientación de la detección de una discontinuidad reflejada. Estos son equipos que generalmente usan los talleres de producción de servicios de piezas manufacturadas que pueden ser instaladas, estos equipos, para realizar inspecciones magnéticas de sus productos terminados. Esto es lo que representa el campo longitudinal indirecto. Generalmente se introducen unos cercanos a la superficie y se pueden formar campos directamente longitudinales, pero externamente el campo es circular, pero por dentro se espacia longitudinalmente. Lo que podemos llamar una inducción indirecta de un material específico de fusión. Aquí tenemos los campos longitudinales. Generalmente, fíjense cómo se forman y las grietas, cómo pueden aparecer en un momento funcional. Es un campo, una grapa movible para especificar el estudio de un eje que se puede incorporar y se puede mover estas grapas, generalmente con estos campos longitudinales. O sea, tenemos una gran cantidad de tipos de ubicación de acuerdo a la manufactura del producto que estemos realizando. ¿Por qué decimos que el equipo idóneo puntual para refinerías y plantas petroquímicas, hidroeléctricas, es el yugo magnético que usan los inspectores, normalmente de campo, portátil y de fácil aplicación? Generalmente podemos tenerlo con corriente alterna o corriente continua. Y estos equipos, generalmente su peso de un yugo magnético de 2 patas, generalmente pesa desde 1.8 hasta 3.5 pesos de kilo, ya que es versátil el uso específico de 1.8 hasta 3.5. 1.8 cuando sean generalmente de corriente alterna, y 3.5 cuando activamos la combinación de las dos clases de corriente alterna y continua. Solo con el conector lo cambiamos a corriente continua
o lo podemos cambiar a corriente alterna. La diferencia de la corriente alterna, que tiene mayor capacidad de levantamiento de peso, tiene menos capacidad de levantamiento de peso que la corriente continua. Y la corriente continua para la desmagnetización es la corriente ideal, accionada para desmagnetizar y utilizarlo como elemento de liberar los elementos residuales de la pieza, la retentividad que puede tener la pieza, específicamente el magnetismo. Los métodos de ensayo. Métodos continuos. Fíjense los métodos continuos. Cuando nosotros inducimos una pieza magnetizablemente, le inducimos la corriente y aplicamos las partículas en ese momento, sea seca o sea húmeda, en ese momento estamos aplicando un método continuo. Pero cuando son métodos residuales, cuando la pieza retiene el magnetismo, podemos inducir, mover el campo de inducción y operar generalmente con las partículas secas o húmedas, y nos responden porque hay métodos de retentividad y nos ayuda el elemento residual a que posiblemente detecte una discontinuidad. El más usado es este método continuo. El método continuo es el que más utilizamos, partículas y campos simultáneamente sobre la pieza, mayor intensidad de campo que el residual. Es el método continuo. El método remanente, solo en materiales de gran repetitividad, utilizados con corriente directa. O sea que ese es lo que es el método continuo y el método remanente o residual. Método de ensayo. La intensidad es proporcional a la corriente que influye por la pieza y depende tamaño y geometría de la pieza y composición y tratamientos térmicos. Se obtienen puntas de contacto, cabezales de contacto. O sea, generalmente eso es uno de los métodos de ensayo que nos podemos descifrar o dividir en el producto manufacturado al final. Por eso las fábricas pueden tener sus equipos de cabezales y diferentes equipos de acuerdo a la complejidad y al tratamiento térmico de la pieza y el tamaño de la geometría de la pieza. Generalmente ellos pueden contar con variedades de equipos, tanto elementalmente estáticos y otros de movilidad y de inspecciones puntuales y específicas en el momento de realizar una práctica de inspección con partículas magnéticas. Este es el de punta generalmente, puntas de control. Se utiliza mucho en el campo también de metodología industrial, refinerías, plantas petroquímicas e industrias puntuales donde aplicamos estos métodos. La separación entre puntas, dice aquí, vamos a ver, de 75 a 200 milímetros, o sea, 3 pulgadas a 8 pulgadas, más o menos. Esa es la área específicamente que se deben tener estas puntas acá. Aquí vamos a decir, la proyectamos con enlace acá, ¿sí? Esta parte aquí debe estar directamente. Generan campos circulares. Estos campos, el espesor del material que tiene que ver generalmente, y los contactos de la punta de cobre con la punta, hay que tener cuidado con los circuitos de manera de sostener bien esta orientación. Tienen que tener las dos manos manuales para poder trabajar directamente. Opera sujetando las dos manos sobre las puntas específicamente. Este es realmente los equipos que trabajan con media onda, control de media onda rectificada, corriente continua y alterna. O sea, se puede utilizar con ondas rectificadas de onda completa y de media onda. Cabezales de disparo. Genera campos magnéticos circulares con corriente alterna y corriente rectificada media onda de 27.5 a 35 amperios el centímetro, menores a 125 a 375.
específicamente. Este es uno de los equipos de talleres para equipos y piezas manufacturadas, donde podemos introducir estos ejes de ciertas longitudes para poder verificar en el proceso de fabricación su calidad final, descartando la sanidad de la pieza. Piezas rectangulares, usar la diagonal mayor. Con corriente alterna, utilizar 60%. Estos son equipos de talleres, generalmente, manejados en producción de piezas y componentes de fabricación de repuestos y para maquinaria y detalles. La magnetización indirecta, el campo es inducido a la pieza sin contacto eléctrico. Genera un campo circulares, longitudinales y multidireccionales. Bobinas inductoras, yugos magnéticos, conductor central y canaleta. Generalmente estos equipos de magnetización indirecta los utilizan más que toda la fabricación de piezas menores, componentes de piezas en repuesto y maquinaria. Pueden utilizar estos mecanismos de técnicas de ensayo con partículas magnéticas. Bobinas inductoras que generan campos longitudinales, la intensidad es proporcional a la corriente y el número de espirales. Generalmente estas son bobinas inductoras que generan campos longitudinales y podemos reflejar la discontinuidad que puede aparecer en esas bobinas específicas. También componentes de partes de industrias de fabricación y manufacturados de piezas pequeñas, rolineras, conos, ejes, etcétera, etcétera. El yugo que vamos a utilizar en las prácticas, que es el caballito de batalla para todos nosotros, porque es el que vamos a utilizar en la práctica y en los videos que vamos a transferir en la práctica de ejercicio con probetas de soldadura y usando las partículas húmedas fluorescentes para ver la intensidad específica de esta proporción. Estos yugos generalmente tienen patas que se usan de 2 pulgadas adyacentes al cordón de soldadura, en el caso de ser una soldadura. Generalmente, o la muestra que vamos a ensayar tiene que tener por lo menos 4 soldaduras y actúan longitudinalmente. Como dice acá, vamos a ver aquí, induce un campo longitudinal entre las patas del yugo, ideal para inspecciones puntuales. Es el método más versátil por permitir magnetizaciones a cualquier dirección. Exactamente. Es el que vamos a usar en las prácticas de video grabadas para hacer unas 6-7 probetas de ensayo con partículas secas y partículas húmedas. Interesante, amigos. Aquí vemos los conductores centrales, que también se utilizan en fábricas e industrias de manufactura. Son conductores de cobre colocados dentro de la geometría para discontinuidades longitudinales, radiales, en las superficies internas y en los topes, también para superficies externas. Intensidad proporcional a corrientes que circulan por el conductor. De manera que aquí podemos, fíjense aquí estos conos acá, que se colocan entre la fuerza del elemento que se sostiene y esto magnetiza y podemos verificar la conducción o la sanidad de estos pequeños componentes de cono de fabricación de piezas que vamos a seleccionar la adecuada sanidad y selección para ser empaquetadas y manufacturadas en la producción de estos componentes de piezas pequeñas. Métodos de indicación: partículas vía húmedas coloreadas o fluorescentes, partículas vía secas coloreadas. Partículas vía secas, que dijimos al principio que tenía una capacidad de temperatura hasta 320 grados centígrados. Ya tenemos un material a 150 grados centígrados, no podemos usar húmedas, podemos hacerlo con las partículas secas, no paramos el servicio, tenemos que buscar la que tenga mejor contraste visual, sea roja, sea negra o sea gris. Creo que las negras y las rojas son las de mayor contraste visual que las grises.
En la práctica tenemos unas grises, la vamos a operar con color gris, pero son los 3 colores específicos existentes. Las vías húmedas, que hemos dicho que deben operar hasta 52 grados centígrados, 125 grados Fahrenheit. También son coloreadas y también tienen, pero un pigmento de usar fluorescente para tener el contraste y la sensibilidad y las características de una buena inspección fluorescente. Tiene más sensibilidad con las partículas húmedas y fluorescentes. Es interesante y es muy elemental el contraste visual que nos ofrecen las aplicaciones de la que la vamos a hacer directamente en práctica con el yugo magnético. Gracias amigos, entonces por acá terminamos con esta inducción y espero les haya gustado por acá y presentaremos los videos prácticos de ensayo para especificar funcionalmente la práctica del yugo magnético. Gracias.